Ay, Dios mío. Álvaro, ¿está viendo la diapositiva y me estás escuchando? Ok. Muy bien, gracias. Vamos entonces a empezar este segundo video con la encuesta y voy a empezar con un par de preguntas. La primera pregunta es, ¿la encuesta es un instrumento o una técnica para recolectar información? Si consideras que es un instrumento, me colocas A. Si consideras que es una técnica, me colocas B. Si consideras que son las dos cosas, me colocas C. Y si no tienes ni idea, pues colocas un 3. La C. Muy bien, vamos a ver. Voy con la segunda. Para recolectar información con la encuesta se utiliza lista de cotejos, escala de estimación, cuestionario. Repito, para recolectar información con la encuesta se utiliza lista de cotejos, escala de estimación, cuestionario. La C. Muy bien. Álvaro, la encuesta es una técnica y su instrumento es el cuestionario. Aspiro a aclarar la situación. Ok. Pero en vista de eso, creo que sería conveniente, no te preocupes, creo que es conveniente que trabajemos esta parte que aunque la manejamos, algunas veces se nos olvida y como tú decías, nos confundimos. La técnica es cómo obtener la información. Es decir, la técnica me dice el cómo. Y el instrumento, ¿con qué se va a obtener la información? La técnica es el cómo y el instrumento es el con qué. Así de simple, creo yo. Entre las técnicas, pues tenemos la observación, la cual ya hemos trabajado, la entrevista, que también ya hemos trabajado, y la encuesta. Son las fundamentales, diría yo. Entonces, en el caso de la observación, sus instrumentos de mayor uso pues son las listas de cotejos, los registros de hechos y las escalas de estimación. Nosotros trabajamos el código de observación, donde tuvimos en el segundo punto, que sería los registros de hechos. Aspiro que podamos tocar las listas de cotejos y la escala de estimación también. En el caso de la entrevista, sus instrumentos son, los instrumentos que se pueden utilizar para hacer entrevistas, pues son guiones de entrevista, que ya lo manejamos, incluso tú tienes los videos, ya me dijiste que te llegaron, el cuestionario y la escala de actitud. Y como te dije hace un momento, pues bueno, el instrumento por excelencia de la encuesta, pues es el cuestionario, ¿no? No hay otro. Ahora veamos, con relación a encuesta, pues hay varios conceptos, varias definiciones, ¿no? Yo tomé de Motura, de 1998, que dice que la encuesta es una investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la población. Eso está el documento de este señor, pues está en la página 1. Yo agregaría un concepto más, de acuerdo con mi poca experiencia en esto, y yo diría que la encuesta es una técnica destinada a la recolección de información que parte de un número representativo de individuos de una población para proyectar sus resultados sobre esa población total. Un poco lo que estuvimos hablando cuando me hiciste referencia al trabajo que estás haciendo y a la población.
Bueno, si cuando uno se trabaja por encuesta, indudablemente que tiene que trabajar con una muestra y esa muestra le va a permitir hacer inferencias sobre la población. Un poco lo que ocurre en los sondeos políticos, ¿no? En los estudios de mercado, cuando se utiliza, es decir, cuando se trabaja con el método de investigación por encuesta, generalmente se trabaja con la muestra para luego hacer inferencias hacia la población. Mira, en la encuesta hay que precisar algunos elementos que son fundamentales. Es una teoría, pero es necesario precisar algunos elementos. Caramba. Un momentito, por favor. Esos elementos, pues lo primero que hay que hacer es definir y operacionalizar los conceptos de la encuesta. Hay que establecer los referentes observables y medibles de aquellos conceptos inobservables o símbolos, los llamados constructos, por cierto, tales como la solidaridad social, la motivación por el trabajo, la autoestima, entre otros. Voy a recordar un poco eso del constructo, que lo conversamos ya en una oportunidad, pero aquí aparece nuevamente y creo que vale la pena volverlo a retomar porque lo vamos a manejar en varias oportunidades. Pues el constructo no es otra cosa que el concepto que permite dar nombre a una variable que no es directamente observable. El caso de la solidaridad social, la motivación por el trabajo, la autoestima, pues no son observables directamente, ¿no? Y a eso es lo que se le denomina constructo. Otro de los aspectos a tener en cuenta al trabajar con una encuesta, pues es diseñar el cuestionario de la encuesta. Si no lo diseñamos, estamos un poquito perdidos, ¿no? Esto implica construir las preguntas de tal modo que las respuestas estén dirigidas a medir las variables de la encuesta y posteriormente disponerlas en forma ordenada. Son elementos que parecen lógicos, pero muchas veces se escapan y por allí empieza a afectar la confiabilidad de los resultados que se obtengan con esos instrumentos, con ese cuestionario. Y por supuesto, todo lo que venga de ahí en adelante, interpretaciones y todas esas cosas, pues hace la vida bastante complicada de verdad. Otro aspecto que hay que tomar en cuenta pues es diseñar la muestra, que lo estuvimos hablando hace un momento. Expresada, claro, hay que expresarla en términos operativos. En que eso consiste en diseñar y caracterizar el tipo de población a la cual se va a aplicar esa encuesta, ¿no? Ejecutar el trabajo de campo de la encuesta, esto es fundamental, esto he insistido yo bastante, lo he dicho bastantes veces, es decir, hay que pilotear ese cuestionario antes de ir a campo de trabajo, y te lo decía también al comienzo con el trabajo que ustedes están haciendo. Eso se hace generalmente con una pequeña muestra. Eso puede ser entre 8 o 12 sujetos para pilotearlo. No son camisas de fuerza, puede ser un poco más de 12, ¿no? Yo diría se pone ese intervalo allí de 8 a 12, pero no quiere decir que si tengo 14 o 15, eso está mal, ¿no? Al contrario, mientras más gente, más información tengo de retorno que me va a permitir mejorar el instrumento. Luego, pues hay que preparar el registro de la encuesta. En esta etapa que se construye lo que llama el libro de códigos para consignar los datos obtenidos mediante el formulario, porque con esos códigos es lo que nos va a permitir luego pasarlo a un software estadístico para hacer los análisis. Ahora, cuando nosotros vamos a trabajar con encuestas, nos vamos a topar con encuestas ¿cómo va a ser nuestra encuesta? ¿Va a ser exhaustiva o va a ser parcial? ¿Es una encuesta directa o es una encuesta indirecta?
¿Es una encuesta sobre hechos o una encuesta de opinión? Eso debemos tenerlo claro, ¿no? O sea, ¿en qué tipo está incluido esa encuesta que nosotros vamos a realizar? Ahora la pregunta, bueno, ¿y qué se entiende entonces en este caso por una encuesta exhaustiva? Pues bueno, es cuando abarca todas las unidades estadísticas que conforman el colectivo o población en estudio. Cuando una encuesta no es exhaustiva, bueno, es parcial, porque no está abarcando todo ese colectivo. Ahora, ¿qué entendemos entonces para cuando vamos a hacer por encuestas directas o indirectas? Bueno, la encuesta o sea, se entiende cuando la unidad estadística a observar a través de la investigación propuesta se requiere o se obtiene directamente a través de un cuestionario. Bueno, directamente estoy recibiendo la información a través de ese cuestionario. Pero si yo no estoy trabajando, no estoy obteniendo la información de primera mano, de manera directa, entonces es o indirecta, porque estoy apoyándome en informaciones estadísticas hechas con antelación. Entonces, bueno, ya allí yo estoy tomando algo que ya existía o una información que se recogió y que, bueno, yo me estoy apoyando en ella para hacer cualquier tipo de análisis. Con relación a la encuesta sobre hechos y de opinión, pues las encuestas de opinión tienen por objeto averiguar lo que el público en general piensa acerca de una demanda, de una denominada, materia, o lo considera que debe hacerse a una circunstancia concreta. Se utiliza con un procedimiento de muestreo y son aplicadas a una parte de la población, ya que una de sus ventajas pues es una enorme rapidez con la cual se obtienen los resultados. Lógicamente, es muy distinto trabajar con una muestra que sea representativa de la población que trabajar con toda la población. Ahora, la representatividad de la muestra no está en el tamaño. O sea que una muestra, si tenemos una muestra de 20 y otra de 50, no nos indica eso que la muestra de 50 es mejor que la de 20. No, será representativa cuando la muestra contenga las características de la población que se está estudiando. Ahí es representativa. Si hay un elemento, hay un atributo que queda por fuera, ya esa muestra no es representativa. Hasta ahora me estoy explicando, Álvaro. Ok. Tenemos entonces los tipos de encuestas, pero también debemos saber con claridad cuál es el diseño de nuestra encuesta. Entonces nosotros tenemos dos tipos de diseño, el explicativo y el descriptivo. El diseño explicativo es cuando se desea probar una hipótesis de una teoría más amplia. Un ejemplo pudiera ser para ese primer caso, ¿no? Pudiera ser cuando se realiza en una ciudad determinada, se quiere determinar, por ejemplo, en una determinada ciudad me refiero, los efectos de la inflación sobre el nivel de vida de la familia. Entonces, allí tenemos una correlación entre dos variables. ¿Cuál es? La inflación, el efecto que la inflación produce sobre el nivel de vida de la familia. Y aquí se me ocurre hacer una pregunta, ¿no? El nivel de vida de la familia, en este caso que estamos hablando, en este ejemplo, ¿será la variable dependiente o la variable independiente? Repito, los efectos de la inflación sobre el nivel de vida de la familia o del nivel de vida familiar, como lo queramos entender. Entonces me pregunto, ¿el nivel de vida familiar será
variable dependiente o independiente? Voy a hacerlo un poco con dependiente. Claro, porque son los efectos de la inflación. Muy bien. Te felicito. Muy bien. En el caso del diseño descriptivo, pues se emplea cuando es necesaria la medición con cierta precisión de una o más variables dependientes. Un ejemplo de ello pudiera ser, imaginemos que se desea conocer el nivel de preocupación de los estudiantes de ingeniería eléctrica, mecánica y electrónica por el nivel de conocimiento científico-técnico que están proporcionando las universidades nacionales en Venezuela. Bueno, allí tenemos unas variables dependientes que se requieren medir. Bueno, entonces en ese caso utilizamos el diseño descriptivo. Si tuviéramos que probar hipótesis, bueno, entonces tendríamos que utilizar, siempre y cuando sea la relación, por supuesto, entre las dos variables, tendríamos que utilizar uno explicativo. Ahora la pregunta es, que creo que sale de todo esto, es si hay diferencias en estos diseños. O sea, ¿hay algunas diferencias entre el diseño explicativo y el descriptivo? Obviamente que sí. Y bueno, el diseño explicativo, ya vimos, busca verificar una o varias hipótesis. En el diseño descriptivo no plantea hipótesis, sino medición de variables dependientes. En el diseño descriptivo, para conseguir una relación significativa entre causa y efecto, procura excluir factores extraños distintos a los tomados en las hipótesis. Él ya está excluyendo elementos extraños. Eso es en el explicativo. En el diseño descriptivo eso no ocurre. Allí se explora un gran número de factores. No hay limitación, no está excluyendo nada. El diseño explicativo restringe la población en estudio para excluir otras fuentes de variación. Él la restringe para excluir algunas fuentes de variación. En el diseño descriptivo eso no ocurre. La población es lo más grande posible. O sea, la población que se selecciona es mientras mayor, mejor todavía, en el caso del descriptivo. En el diseño explicativo, la población es muy homogénea. Claro, porque la está restringiendo para excluir algunas fuentes de variación. Entonces es homogénea. Pero en el descriptivo la población es heterogénea. ¿Por qué? Porque está planteando que mientras más grande, mejor para el estudio. Estas son las dos diferencias que hay, las diferencias que hay entre estos dos diseños. No sé si tienes alguna pregunta. ¿Hay algo que quedó o no quedó claro? Por favor, dime con toda la confianza, no te preocupes. Ok, entonces bueno, vamos por cuestiones de tiempo, ya tengo 18:48, ahorita te digo por qué me azota tanto el tiempo. Voy a parar este video aquí, voy a detenerlo acá para irnos luego a un tercer video.